hagamos al hombre. Y este hagamos al hombre viene explicado a través de una vina que parecen sinónimos, pero no lo son. Introducen matices interesantes estos dos términos, imagen y semejanza. Imagen, que en hebreo es selem, ahí se los puse arriba, selem, normalmente se utiliza en el hebreo antiguo, en el hebreo bíblico, se utiliza selem para las imágenes plásticas, es decir, para las estatuillas, para las representaciones, para las pinturas, las imágenes plásticas, en el sentido de estaticidad bella. Lo que ya está allí es una obra de arte, estaticidad bella. Entonces, esta es una primera aproximación al misterio de lo humano. El sacerdotal es un gran teólogo, pero también es un gran psicólogo y conoce a profundidad la naturaleza humana. Claro, con los recursos que él tenía, si es que no se habían desarrollado las ciencias humanas, pero con su propia autoobservación, con su profundo análisis de los fenómenos de la historia, con su conocimiento estrecho del pueblo que él pastorea, con su escucha atenta de lo que los profetas han dicho y están diciendo en la época del destierro, y por supuesto con su profunda fe en el Dios de la Biblia, el sacerdotal, en primer lugar, ve al hombre con una enorme belleza, como la más grande obra de arte, porque Selem representa obras de arte, las imágenes plásticas, las estatuas, las obras de altísima y finísima orfebrería, las joyas, ¿no es cierto? Las pinturas, y también en aquella época una buena pintura se vendía muy cara, se vendía muy cara. El arte era muy apreciado, los egipcios eran grandes compradores de arte. Y entonces había en todo el mundo oriental y mesoriental grandes artistas que pensaban un día poder llevar sus obras a Egipto porque sabían que se iban a forrar de dinero. Entonces, el arte era muy apreciado. Y entonces esta imagen Selem habla de belleza. Belleza estática. ¿Qué significa estática? Lo que ya está dado. La belleza estática significa que la obra de arte no puede hacer nada para mejorarse a sí misma. Ya tiene toda la perfección que pensó su autor para ella. Usted no puede añadirle nada a la Pietà de Miguel Ángel. Puede romperla, como ya intentó alguien que le rompió la rodillita a Jesús en la Pietà con un martillo. Por eso está cubierta, está protegida la Pietà con un cristal blindado. Ya nadie puede atentar contra esa obra magistral de la escultura a nivel mundial, esa obra de arte, ¿no? Un loco se acercó con un martillo, para atrás, le rompió la rodilla a Jesús. Se la restauraron. Si usted a la distancia que le permiten ver la imagen, ni se va a dar cuenta de la grietita que todavía se ve. Entonces se puede disminuir algo en la obra de arte, pero no se puede aumentar. Ya nadie puede añadir nada a la escultura terminada. Nadie puede añadir nada a ese cuadro de extraordinaria belleza que vemos en un museo. Ya está todo dado. Y entonces el autor, con esta primera determinación de la criatura que el hombre piensa crear, se está refiriendo a lo que ya nos ha dado. Y ya nos ha dado la belleza profundísima, extraordinaria, que Él es, que es Dios, porque es imagen de Dios. El hombre es imagen de Dios. Es decir, la belleza del ser humano representa de alguna manera a Dios, y no se está refiriendo solo a lo espiritual. Es clarísimo que el autor abarca la totalidad del hombre. El pensamiento hebraico es unitario. No ve al hombre separado así, por un lado el cuerpo y por otro lado el alma. No, 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 no. El hombre es una realidad compleja. Este hombre con su realidad compleja, incluyendo la corporal, representa, se puede ver en el hombre la belleza insondable de Dios. De alguna manera Dios es corpóreo, de alguna manera. Un cuerpo espiritual, por supuesto, pero cuerpo. Y el hombre de alguna manera representa esa belleza insondable. Entonces, por un lado,
belleza estática. Lo interesante viene cuando se junta la imagen de la belleza plástica y estática, el Selem, con el Demut. Y el Demut, que es semejanza, alude a la correspondencia, que es un término dinámico. El hombre ya es imagen de Dios, pero además debe querer serlo. Debe provocar en sí mismo el proceso de hominización que le lleve a ser cada vez con mayor perfección lo que ya es imagen, pero ahora tiene que ser también semejanza. Y la semejanza habla de actitudes, la semejanza habla de valores, habla de modo de entender la vida, habla de modo de incidir en la realidad. La semejanza es proceso que se alcanza a través de la historia. Me voy haciendo cada vez más semejante a mi maestro. Me voy haciendo cada vez más semejante a un cierto modelo de realización que mis padres me permitieron introyectar a través de la labor educativa. Me voy haciendo cada vez más semejante a una meta que me he hecho de mí mismo. Pero siempre la semejanza, al mismo tiempo que subraya una distancia, es una distancia benéfica. ¿Por qué es benéfica? Porque si no hubiera esa distancia y solo fuéramos la imagen plástica y estática de la perfección divina, eso asfixiaría en nosotros todo proceso, toda aspiración, toda búsqueda. Si ya lo eres, ¿qué más buscas? En cambio, la semejanza te da 3 cachetadotas a tú que estabas muy estático en tu belleza y te dice, órale, a trabajar para ser cada vez más semejante a aquel cuya imagen ya eres, más semejante y por lo tanto más en consonancia con su voluntad, por lo tanto más en consonancia con su manera de proceder. Es interesantísima la fuerza dialéctica que genera esta manera de presentar al hombre. El sacerdotal ya conocía una dialéctica que inventó el yavista magistralmente y que ustedes ya conocen también. La dialéctica del hombre como ser antinómico, como ser bipolar, por un lado polvo de la tierra, Haparmin Adama, y por otro lado insuflado en sus narices con aliento divino, el Neshama, que lo convierte entonces en un ser problemático, el Nefesh Hayah, que solo puede desarrollarse si logra vivir esta tensión que hay entre el polvo de la tierra y el aliento divino. Eso es el dinamismo establecido por el yavista. El sacerdotal lo conoce, lleva 400 años esta imagen en Israel. Ha querido generar una bipolaridad diferente, mucho más atractiva teológicamente, aunque no más atractiva para el pueblo sencillo que fácilmente capta la oposición entre el polvo de la tierra y Neshama divino. Aquí se requiere, para los hombres de su época, un conocimiento teológico más profundo, lo cual es totalmente pretendido. Es decir, él busca eso, porque su pueblo se ha ido aprendiendo los mitos babilonios, se ha ido habituando a escuchar la teología babilonia y ha ido quedando fascinado por esa teología. Es un pueblo que en la desesperación, en la tristeza, en la derrota, ha buscado en la religión babilonia el consuelo que no ha encontrado todavía en el yavismo. Acuérdense que ellos se sienten en los primeros años del destierro traicionados por Yahvé. ¿Qué sentido tiene seguir creyendo en esas chorradas que nos enseñaron nuestros padres si al final todo se vino abajo? Y entonces estos judíos, que eran gente capaz, acuérdense que los babilonios se llevaron a la gente pensante, se llevaron a la gente inquieta, a la gente buscadora, a la gente creativa, a la gente poderosa. Fueron que se llevaron al destierro, la chusma la dejaron allá, esa que importa. Pero a estos se los llevaron a Babilonia. Y entonces esta gente pensante, buscadora, inquieta, creativa, poderosa, cosmopolita, que hablaban varias lenguas, conocedora del mundo, todos los comerciantes se los llevaron consigo. Les propone una teología exigente, que les haga ir más allá
del lenguaje meramente sencillo, popular, al alcance del populacho ignorante, de la chusma sin ley, como se referían a ellos los fariseos en la época de Jesús. La teología evidentemente tiene diversos niveles de comprensión. Hay una teología suficiente para la salvación que todo el pueblo de Dios tiene por la simple existencia en su interior del Espíritu Santo que los va iluminando y los va orientando hacia el amor, hacia la verdad, hacia la justicia. No necesitan haber leído nada. El más palurdo analfabeta, si tiene el bautismo, tiene al Espíritu Santo que le va guiando a trompicones, pero le va guiando. Conforme va creciendo la capacidad cognitiva, cultural, intelectiva del hombre, la teología va presentando desafíos cada vez más profundos. Ustedes representan la cúspide del pensamiento humano. Ustedes tienen acceso a lo último de las ciencias filosóficas, teológicas, empíricas, y por lo tanto a ustedes se les revelan secretos y profundidades que permanecen ignotas a las masas. Eso podría hacer de ustedes una élite dominante, como sucede en muchos casos, pero también podría hacer de ustedes los más necesarios servidores de la humanidad. Cuanto más conoces, más obligaciones tienes, más compromiso de compartir, más desafíos para transformar la realidad. El conocimiento te obliga, el conocimiento genera una hipoteca social sobre tu persona y tienes que pagar esa hipoteca con tu trabajo, con tu entrega, con tu intelección de lo real y tu capacidad de descifrar lo real para que otros descubran luces que no han llegado todavía a sus pobres mentes. Bueno, esto se puede aplicar perfectamente al sacerdotal. Él no escribe para la chusma se quedó en Jerusalén, allá que les predique Jeremías, todo cojo y ya moribundo. Acá en el destierro, él le habla a la élite de los judíos, a los que han estudiado, a los que pueden leer los rollos sagrados que trajeron consigo, a los que pueden reflexionar con mayor profundidad, a los que ya tuvieron una experiencia de oración porque aprendieron a orar desde pequeñines. Y entonces genera una teología que es más complicada que la teología del yavista. Es menos atractiva, porque el yavista escribe con un colorito y con unas imágenes extraordinariamente cautivadoras. Este es monótono, este es más abstracto, no en el sentido griego, sino en el sentido de que apela más a un nivel de comprensión que solo se puede obtener o al que solo se puede acceder si previamente se ha tenido una formación esmerada, como es el pueblo que está desterrado en Babilonia. Y entonces ha generado esta bipolaridad o esta tensión dinámica entre, por un lado, la belleza ya dada, la imagen, y por otro lado, la belleza por conquistar, por construir, el proceso de hominización, la semejanza. Es decir, ya somos bañados de gracia, pero somos invitados a perfeccionar lo que la gracia nos da y a darle plena salida, pleno desarrollo a las potencias que Dios ha sembrado en nosotros. Es muy bella esta manera sacerdotal de presentar el misterio del humano. Ahorita regreso al pasaje, quiero presentarles dos pasajes sobre Selemidemut. Fíjense, Ezequiel 28, para hablar de la belleza dada, la belleza estática, y cómo la belleza estática puede ser deteriorada por una semejanza mal lograda. En Ezequiel 28, le dice al ser humano, eras el sello de una obra maestra. Ezequiel es contemporáneo del sacerdotal. Acuérdense, viven juntos en el destierro en Babilonia, se echan su cafecito todas las tardes. Y seguramente
después de que el Ezequiel leyó esta página gloriosa del sacerdotal, Génesis 1:26, salió corriendo a proclamar su oráculo con estas expresiones. Eras el sello de una obra maestra. La obra maestra es toda la creación, los primeros 6 días. Pero al final del 6º día viene el sello, viene el remate, viene el coronario, el broche de oro sobre esa belleza que Dios ha creado. El hombre, ¿no? El hombre es ese sello, lleno de sabiduría, acabado en belleza. Es maravilloso este pasaje de Ezequiel cuando se le lee habiendo leído Génesis 1:26. Cada uno de ustedes trate de verse reflejado en este texto, porque se está hablando del hombre, no de un hombre cualquiera, no de un único hombre, no de un actor de televisión o de un modelo de perfección o del fundador de una filosofía elevadísima. El hombre, el más sencillo campesino de a pie. Para Dios es una obra maestra, es el sello que corona todo el universo, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En Edén estabas, en el jardín de Dios. En el jardín de Dios, toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto. Y fíjense cómo usa las piedras que también se mencionan en el Génesis 2, cuando se habla del jardín paradisíaco, ¿no? Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto. Rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas. Los pinjantes son los que se ponían en la nariz. Aderezados desde el día de tu creación. O sea, claro, el yavista nos presentó a un hombre desnudo y a su mujer desnuda, que no probaban vergüenza de su desnudez. Y no quiere decir que el sacerdotal diga, no, si Dios los cubrió de joyas y aquí te va toda la lista de joyas que les puso esa mañana. No. Las joyas son un símbolo. Todas estas maravillas que eran las piedras más costosas de aquella época, más maravillosas, más ansiadas por los comerciantes de aquella época, son símbolo de la belleza que el hombre es en sí mismo. Aderezados desde el día de tu creación, querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. El hombre fue creado como un querubín protector de alas desplegadas, que era la imagen que tenían en Babilonia de los seres que acompañaban a Marduk en la obra de la creación, esos querubines que eran estos seres alados, resplandecientes como el sol, que volaban a alturas impresionantes y cubrían, no con sombra, porque eran seres de luz, cubrían de luz toda la tierra. Ahora, esa imagen de querubines, dice Ezequiel, eso era el hombre. Cuando yo lo creé, cuando lo creó Dios, ¿no? Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. Estabas en el monte santo de Dios. Y el sacerdotal habla de monte. Cuando el yavista habló de jardín, no importa. Ya en la época del sacerdotal, el monte se ha convertido en la imagen por antonomasia de lo religioso, de lo sacro, ¿no? Subían a lo alto de la montaña para adorar a Dios, etcétera. Entonces, ahí fue donde Dios le colocó, en el espacio de la comunión, de la comunicación, del encuentro. En el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego, fuiste perfecto en su conducta, en tu conducta, perdón, estaba ahí, en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Fíjense todos los renglones que abarca la belleza y todo se acaba en medio renglón hasta el día en que se halló en ti iniquidad, maldad. Ahí se destruyó toda la belleza que Dios había creado. Es impresionante, Ezequiel, impresionante. Y por supuesto está el Salmo 8, que es una página fundamental también para hablar de la belleza humana, de la grandeza humana, ¿no? Y para que no se les olvide que el hombre representa al hombre y a la mujer,
En el cuadro de Ezequiel puse a una mujer, en el cuadro del Salmo 8 pongo a un hombre, porque el hombre del que se habla aquí no es el varón, sino el ser humano, todo ser humano. Fíjense el Salmo 8. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Tú que exaltaste tu majestad sobre los cielos, en boca de los niños, los que aún maman, dispones baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, hechura de tus manos, de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de Adán, o sea, de esa primera generación, para que de él te cuides. Apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor. Aquí el Salmo convierte solo con estas dos palabras, gloria y esplendor, todas las joyas, piedras preciosas, aretes y pinjantes con las que Dios había cubierto al hombre. Lo mismo, gloria y esplendor. Le hiciste, Señor, de las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos juntos, y aún las bestias del campo y las aves del cielo y los peces del mar que surcan las sendas de las aguas. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra. Y entonces, Selem es lo ya dado, semejanza es lo por construir. Bueno, esto mismo lo vivimos nosotros con la gracia santificante. El bautismo es el sacramento que genera carácter, que imprime carácter. ¿Qué significa eso? El día de nuestro bautismo fuimos constituidos verdaderamente templos del Espíritu Santo, injertados en Cristo, hijos del Padre amadísimos. Eso sucedió el día de nuestro bautismo. Sucedió en realidad. Pero ahora es necesario vivir conforme al carácter. La existencia cristiana, la espiritualidad cristiana, ese es el largo proceso por el cual aprendemos a vivir lo que ya somos. ¡Ay, qué curioso! O sea, logramos que nuestro demut se convierta en lo que el Selem anuncia. Y entonces la imagen y la semejanza se unen en la perfección. Estamos llamados a hacer lo que ya somos. Ya tenemos en nosotros todo lo necesario para la plenitud. Ya lo tenemos, se llama gracia. Pero tenemos que decidir, tenemos que querer vivir conforme a la gracia. El versículo 27 es impresionante también, porque Dios se pone a la obra después del momento reflexivo y a la hora de crear al hombre a su imagen y semejanza, lo crea macho y hembra. Es decir, aquí hay un misterio maravilloso. El sacerdotal ya debe haber fumado no sé cuántas marihuanas y cuántas copas de tequila se habrá echado. Está volando a unos niveles que es imposible imaginar en su época. Está diciendo que lo que hace de nosotros imagen y semejanza de Dios es la relación con el otro. La relación con el otro. El yavista lo había dicho a su modo, con el lenguaje sencillo del pueblo. No está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y viene la creación de la mujer. Aquí, la ambivalencia que representa la disparidad de los sexos, porque para ellos esto era lo importante. ¿Por qué el macho y la hembra? Porque representan las antípodas de lo humano. Lo más distante, lo más diferente al hombre es la mujer. Así lo veían ellos. Hoy nosotros podemos decir, pues habrá mujeres que sean muy parecidas a los hombres en muchas cosas, en su carácter, en su modo de ser, en su sensibilidad. O sea, no necesariamente lo más opuesto al hombre es la mujer. A lo mejor lo más opuesto al hombre es otro hombre que vive cosas totalmente distintas y nació chueco y habla con la boca así y además es maléfico, qué sé yo, ¿no? Puede haber muchas más diferencias que las que representa la sexualidad, pero antropológicamente para ellos era evidente. El otro representa la total alteridad, nada que ver entre lo varonil y lo femenino, entre lo masculino y lo femenino, nada que ver. Son como si fueran dos criaturas de dos planetas distintos, de dos esferas distintas. Ah, bueno, eso, si logra relacionarse, si logra entrar en comunión, eso se convierte en imagen de Dios. Es impresionante que esto haya dicho el yavista, el sacerdotal, porque
Lo que está diciendo es que Dios es relación. Y no está diciendo que sea relación con el hombre, eso va a venir después. Está diciendo que en su misterio íntimo hay vida relacional. ¿Cómo pudo llegar a eso? Sin que existiera todavía la revelación del misterio trinitario. Es un misterio que los mismos judíos no logran entender. ¿Cómo puede decir que la imagen del hombre son dos? Que la imagen de Dios son dos. Que la imagen de Dios son hombre y mujer. ¿Cómo puede decir eso el sacerdotal? ¿Acaso hay más de uno en Dios? Es una pregunta que se hace un judío en el siglo VIII. Un judío que además empezó a estudiar a los árabes y a Aristóteles. ¿Hay más de uno en Dios? Se preguntó este judío. Casi lo lapidan por la pregunta. Ni siquiera se atrevió a responderla. Nada más hizo la pregunta y ya lo iban a matar a pedradas. ¿Hay más de uno en Dios? Primero, por el hagamos. Y segundo, lo que es imagen de Dios es macho y hembra. Es la pareja la que es imagen de Dios. Hay más de uno en Dios. Ay, el judaísmo, ¿qué haríamos los cristianos sin el judaísmo? De ahí venimos, de ahí venimos. Claro, ¿qué harían ellos sin Cristo? En Cristo se revela la Trinidad, en Cristo se revela la alteridad divina, que no rompe la única sustancia divina, pero que al mismo tiempo mantiene las diferencias entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces la vocación humana es poder llegar a ser la belleza que ya es, en una semejanza que se construye aceptando la diferencia del otro, pero sin romper de ninguna manera la unidad, la comunión. El gran desafío de la convivencia social, el gran desafío de lo dialógico, de lo parlamentario, de la negociación, el gran desafío de la escucha y de la solidaridad, el gran desafío que tiene el hombre desde todas las épocas. Resuelto aquí de un plumazo. Ahí está tu vocación. ¿Quieres ser semejanza de Dios? El reto es aprender a amar en su totalidad al otro en su diferencia. Muy bien. La imagen representa lo ya dado. Dios le ha dado al hombre una estructura que de alguna manera se parece, aunque no sepamos en qué, se parece a cómo es Dios. Algunos de los santos padres decían, claro, pues la inteligencia, no, claro, pero la capacidad de amar, no, claro, pero la capacidad moral para distinguir lo que es correcto, etcétera. Pero no, el autor no dice nada de eso, el autor solamente dice que el hombre es imagen de Dios. Y al mismo tiempo está prohibido hacerse imágenes de Dios. Y entonces es muy interesante porque si está prohibido hacernos imágenes de Dios y por lo tanto representarlo o conceptualizarlo de alguna manera, y al mismo tiempo se nos dice que el hombre es imagen de Dios, si queremos ver a Dios, solo tenemos un camino: ver al otro, ver al hombre. Si queremos ver a Dios, que es una tentación de todas las religiones, una búsqueda permanente de todo espíritu religioso. Ok, ¿tú quieres ver a Dios? Olvídate de tus construcciones religiosas, olvídate de tus conceptos, olvídate de tus rezos. Atrévete a ver al otro. Ya, y lo dice San Juan. San Juan sí lo dice abiertamente en su primera carta. El que dice que ve a Dios, perdón, que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Y entonces el camino para encontrar a Dios es el otro. Otra vez la comunidad, otra vez la relación, otra vez el diálogo, otra vez el perdón, la reconciliación, el tender puentes en vez de retirarlos. Y es un camino fatigosísimo, nada nos cuesta más trabajo en la vida que el otro. Si pudiéramos vivir todos en una isla como Robinson Crusoe, ¡ay! Todos querríamos nuestra isla y los demás que se rasquen. Y sin embargo, el reto de la comunidad es ese. Por eso Paulo VI les decía a las monjitas y a los monjitos, a las órdenes religiosas, cuando presentó el maravilloso documento de vida religiosa y promoción humana: ustedes son profetas del mundo nuevo, porque ustedes le demuestran al mundo que es posible amar al que es distinto, al que no es de la propia familia, al que no es de la propia raza incluso. Ustedes se asocian por llamada de Dios
con personas que no les caen bien, que no les gustan, que no son de su nivel cultural, que son sus hermanos de comunidad. El casado todavía tiene chancecito de escoger a la trenzuda con la que se va a casar. Y prueba años de noviazgo a ver si es o no es. El religioso hace votos y págatelas, ahí está, esta es tu comunidad. Y se topa con cada cosa. Y órale, amar a esa, a la que le huelen los pies, aunque se haya bailado la pobre, a la que es mandoncita, a la que es grosera, a la que es jetona, a la que es cursi, a la que presume de mística. Amar a esas que son tus hermanas o esos que son tus hermanos y demostrarle al mundo que el amor al otro en su diferencia es posible si se le ama desde Dios. Paulo VI a los religiosos del mundo. Pero lo que viven los religiosos es lo que estamos llamados a vivir todos. Ellos lo viven en mayúsculas, ellos lo viven en alta voz. Nosotros estamos llamados a vivirlo en nuestro pequeño mundo, pero a vivirlo. El párroco en su parroquia, el esposo con su esposa, con sus hijos y con los parientes políticos, que son los difíciles de aceptar, etc.